que necesitamos que alguien nos aglutine, que alguien nos pueda unificar en criterios comunes a una reunión a todos nuestros partidos políticos de izquierda para conformar este bloque. Queremos luchar por los intereses de los bolivianos, no por intereses particulares ni partidarios. En ese marco vamos a seguir nosotros brazos abiertos a la población, a la militancia, más allá de los actores irresponsables que hoy no piensan en esa gente de atrás que nos sigue, solo piensan en intereses personales, y eso obviamente afecta ese bloque de unidad, a ese espíritu de unidad. Unidad se tiene que trabajar, y se trabaja y se conversa así desde las cabezas que representan a la estructura de la señora Eva Copa, del señor Andrónico, del señor Castillo, por la vía de comunicación entre Eva Copa, entre el señor Castillo, entre el señor Andrónico Rodríguez, fundamentalmente con los operadores políticos. Tiene que dedicarse a terminar su gestión. Él no es candidato. Pedimos a todas las organizaciones sociales a unirse hacia un solo objetivo. Bueno, vamos a hablar de este tema, esta convocatoria a una reunión de la izquierda con la idea, con la intención de la unidad para poder encarar como un frente único aparentemente rumbo a las elecciones generales de esta gestión 2025. Vamos a analizar el tema. Le voy a comentar que en breve se va a conectar con nosotros el presidente del MAS, Gerardo García. Está con nosotros de manera presencial Manuel Mercado, analista político. Bienvenido. Y también nos acompaña Franco Gamboa. Empecemos a analizar esto. Nosotros tenemos una consulta en redes sociales y ya que te tengo en pantalla, Franco, por favor, ¿qué opinas de esta convocatoria? Muchos han criticado que quien lance las palabras iniciales para esta convocatoria sea el presidente Luis Arce. Muchos dicen, a ver, él es presidente, no es ni siquiera candidato. Franco, adelante, le escucho. ¿Aló? Sí. Sí, buenas noches. Sí, tenía un problema de audio. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y definitivamente sí hay condiciones que están separando más que uniendo a las fuerzas de izquierda. Pero lo más preocupante es que no se están aglutinando a través de un proyecto, un conjunto de propuestas y toda una perspectiva para recuperar lo que ellos consideran que debe ser protegido, es decir, el Estado plurinacional, la reconstrucción de la economía y otros problemas estructurales. Entonces, no parece haber un acuerdo mínimo en la reestructuración política, en el proyecto político de la izquierda, sino más bien un oportunismo electoral, quedarse en el poder a como dé lugar. Y esto es definitivamente irresponsable, lo cual también va a generar un efecto negativo en los votantes, porque más allí precisamente de percibir la necesidad de unidad, lo que quieren estas fuerzas políticas es quedarse en el poder, cueste lo que cueste, cuando eso no es lo que reclama la ciudadanía. La ciudadanía reclama una perspectiva nueva en la política, en la economía, pero sobre todo en la ética, para enfrentar esta profunda crisis democrática y al mismo tiempo una crisis estructural del Estado. Muy bien, Franco. A ver, permíteme por favor preguntarle también a Manuel, que está con nosotros esta noche. ¿Oportunismo o un temor de que puedan esta vez desaparecer del mundo político? Pero yo creo que es un análisis muy práctico el que se está tratando de hacer, porque de por medio están no solamente los espacios de poder, sí, no solamente está la elección, sino también hay toda una herencia acumulada en los pasados 20 años que corre el riesgo de desaparecer. Es decir, todo el legado histórico que tiene el movimiento al socialismo, el Bloque Nacional Popular, corre riesgo. En estas elecciones, con claridad, cada vez se ve de manera mucho más evidente que se puede correr el riesgo de un retroceso en muchos de los derechos, en muchos de los avances que se han tenido como sociedad, también como economía, como Estado en el país. Entonces creo que está imponiéndose una lectura práctica sobre lo que significa políticamente e históricamente
una presencia de la izquierda, del Bloque Nacional Popular, de manera disgregada, de manera atomizada, porque definitivamente eso deja no solamente a los actores políticos, sino a sectores de la población fuera del quehacer político y económico del país. A ver, Tufi, ¿qué dices tú? Sí, Miriam, ahí quería plantearle precisamente a uno de nuestros invitados, será a Franco, la pregunta siguiente, Franco: ¿qué es lo que traba que haya al menos un encuentro de unidad en la izquierda? ¿Es el factor Evo Morales? ¿Es el personalismo de alguno de los candidatos o qué? Efectivamente ambas cosas, Tufi, el personalismo y la herencia negativa de Evo Morales. Es decir, aquí el retroceso, por supuesto, yo coincido en que se ha dado un retroceso, pero no es por factores ligados a la oposición, sino por cómo el MAS ha cavado su propia tumba. La irresponsabilidad, la corrupción descontrolada, el descalabro económico, la crisis de la economía petrolera se debe particularmente a las decisiones que ha tomado en 14 años de gobierno Evo Morales. Posteriormente, al quiebre al que ha llevado el presidente Luis Arce y también las decisiones negativas que él mismo ha promovido para estimular la división. Entonces aquí se han pisado la manguera entre ellos y ahora tratar de preservar una especie de herencia no viene al caso. Aquí hay un oportunismo electoral muy claro y el voto castigo es el que finalmente va a delimitar la nueva orientación, la nueva soberanía en función de las elecciones democráticamente establecidas. Esperemos sobre todo que se realicen de manera tranquila, pacífica, pero definitivamente mientras Evo Morales está fuera del escenario político, la división, el resentimiento muy profundo se va a mantener y va a evitar que este nuevo bloque de izquierda pueda articularse, porque de por medio precisamente está todo lo que ha significado la acción de Evo Morales por regresar y las acciones del MAS por anular su influencia negativa. En medio, el descalabro económico, la crisis de las políticas del propio modelo del masismo que ha llevado a la situación tan insostenible que estamos viviendo. Manuel, tarde la reacción. Estamos a 26 días de la realización de las elecciones generales en nuestro país. Y por otro lado, también mi consulta respecto a la postura que tiene el sector que es afín a Andrónico Rodríguez, manifestando que si hay una intención de unidad debería ser en base a él, puesto que las cifras lo acompañan como el favorito de la izquierda. Creo que ese es un error. Creo que es un error porque coincido con Franco y coincido también con Tufi en que el personalismo ha sido lo que ha llevado al bloque de izquierda a una situación como la que estamos viviendo en este momento. Una situación de atomización, una situación de enfrentamiento tremendamente crudo al interior del bloque Nacional Popular. Entonces creo que es indispensable que el momento en el que se sienten todos los actores, porque tengo entendido que todos los actores, incluido una representación del expresidente Evo Morales, van a estar presentes, al menos esa es la información que se tiene. Entonces hay una posibilidad, no hay muchas probabilidades, pero hay una posibilidad cierta de que se vuelva a un camino de unidad. Pero otro elemento que es fundamental es que no solamente se necesita tener la grandeza necesaria, sino un momento de claridad ideológica y un momento de claridad estratégica. Ideológica porque es necesario comprender que el bloque Nacional Popular puede perder todo lo que ha avanzado junto con la sociedad boliviana en estos pasados 20 años. Y un momento de claridad estratégica que significa que hay que recuperar, que tiene que recuperar dentro del bloque popular ese sentido de unidad, ese sentido de coordinación interna. Si no existe esa claridad en ambos niveles, en el nivel político ideológico y en el nivel estratégico, difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo que pueda resguardar no solamente los avances, sino también las banderas que todavía mantiene el bloque Nacional Popular en un evidente momento de cierre de ciclo. ¿Eso qué significa? Significa que la sociedad boliviana le está pidiendo a todo el sistema político que cambie, que se ajuste. Definitivamente. Y si el bloque de izquierda, el bloque Nacional Popular, logra conformar una candidatura de unidad, va a tener que hacerlo con la
total certeza de que no puede volver el tiempo atrás. No puede retroceder ni al 2019 ni al 2016. Tiene que dar unas señales muy importantes de que va a poder enrectar muchos de los errores que se han cometido y va a tener que hacer ajustes muy importantes en su forma de encarar la política, en su forma de encarar el manejo del Estado y en su forma de encarar la economía. Ahora, ese personalismo del que habla Franco, y esto va para ti también, Franco, evidentemente ha generado grandes resentimientos entre quienes están todavía fungiendo la izquierda en nuestro país, porque no ha habido preparación de otros líderes, no se les ha permitido que haya renovación. Y este resentimiento, evidentemente, hoy lo estamos viendo en esta fragmentación, ¿no? En estos tres sectores o tres grupos, partidos, alianzas que están queriendo llegar a la silla presidencial, pero porcentualmente no tendrían la más mínima posibilidad, salvo, no sé cómo lo ves tú, Franco, de que puedan agarrar ese porcentaje importantísimo de indecisos que todavía se tiene, según los últimos datos, y ver qué va a pasar con el voto duro, por ejemplo. Exactamente, sí. Cada uno, lamentablemente, en esta convocatoria de la unidad ha salido nuevamente con condiciones. Por un lado, Andrónico dice, sí, nos vamos a unir, pero alrededor de mi liderazgo. Por el otro lado, el presidente Luis Arce llama a una alianza, pero obviamente la tendencia es que se unan alrededor del candidato que representa al gobierno, representa a lo que queda del MAS. Y Morena, que están tratando de mantener cierta identidad, pero por supuesto alejada de la contaminación de Evo Morales. Se ha establecido también una especie de influencia para que entren candidatos evistas, masistas, etc. Y en esta pugna interna, el caudillismo también se expresa en otros personalismos más pequeños, ¿no? Esos personalismos de copar las listas para diputados, para senadores, etcétera, cuidar un pequeño espacio que le conecte con el sector público y los funcionarios estatales para que no pierdan su trabajo, manipular de esa forma la recaudación, porque sabemos que se les descuenta un porcentaje del sueldo a los burócratas del Estado para la campaña, para el partido, nadie rinde cuentas, un caos que junto con el personalismo, el caudillismo y la falta de institucionalidad al que ha llegado este partido que se está hundiendo, obviamente ponen más trabas que puentes para la unidad. ¿Tú sí? Ahora, Manuel, sí. De todas maneras, si hay un acuerdo de unidad, van a tener que apostar por un solo candidato. De los candidatos que están en competencia, ¿quién tiene mejor opción? Me refiero a Andrónico Rodríguez, Eva Copa, del Castillo, y hasta ahí se menciona el propio Johnny como representante de la izquierda. Yo lo pongo un poco en interrogante, pero ¿cuál es el candidato con mayor opción de la izquierda? Bueno, en dos partes la respuesta, estimado Tufí. Primero, el acuerdo va a tener que considerar tres elementos. El primero, ¿cuál es el binomio presidencial? El segundo, que no es menos importante, es si va o no va la sigla del MAS, porque sería realmente muy raro que el partido que ha tenido el poder durante los pasados 20 años, que en este momento está a la cabeza del gobierno y que sin duda alguna es el más grande de la historia del país, no se presente. Pero es una posibilidad que existe. Esa es la segunda condicionante. Y la tercera, la más complicada, porque ya entramos a la realpolitik, es cómo se construyen las listas de candidaturas. Entonces son los tres elementos que se tienen que considerar ante la posibilidad de un acuerdo de la izquierda. ¿Quién tiene mayores posibilidades? Creo yo que solamente hay dos candidatos que pueden argumentar políticamente para ser la cabeza de renovación de esta posible unidad de izquierda, y son Andrónico, porque lo asiste una intención de voto que ha ido decreciendo, pero todavía sigue siendo la más importante dentro del bloque de izquierda, y Eduardo del Castillo, porque representa al partido que tiene mayor capilaridad y presencia territorial, mayor tradición y mayor capacidad de movilización en el país. Entonces cada uno de los dos tiene importantes cartas que jugar. Creo que
Eva Copa puede ser una excelente acompañante en caso de que pueda integrarse dentro del binomio, pero todavía no le alcanzan ni los galones políticos ni tiene el aparato partidario, porque es relativamente nueva dentro de este escenario electoral. Y Johnny Fernández creo que juega todavía un rol relativamente periférico, porque no es parte de la discusión política. Es una puerta de salida lateral que por ahí se puede considerar, pero que no está dentro de la discusión dura, creo yo, de la recomposición del campo popular acá en el país. Franco, la consulta para ti. ¿Crees que el sector evista pueda mostrar predisposición a un diálogo ya al hablar de unidad sin que se tome en cuenta Evo Morales como candidato? No, para nada. Ya se ha adelantado que los evistas están promoviendo el voto nulo, de tal forma que niegan, por supuesto, la posibilidad de un recambio a través del reconocimiento de Andrónico como nuevo líder que retome la herencia del masismo y del evismo. Entonces, no, definitivamente hay una serie de bloqueos. Y la figura es clarísima, ¿no? Sin Evo Morales no hay nada. Entonces, mientras Evo Morales se mantenga con esa visión drástica, esa intolerancia que lo ha llevado a finalizar su carrera política de esta manera tan lamentable, tan dividida y tan destructiva prácticamente, incluso hacia adentro de lo que fue su partido, el Movimiento al Socialismo, no hay condiciones de reestructurar y reconducir alrededor de algo que valga la pena. A ver, quiero que escuchen por favor lo que dijo uno de los candidatos de Morena, Jerko Illich, que ha señalado que esta convocatoria realmente es extemporánea. Estimados amigos de Bolivisión, gracias por la pregunta al respecto si es que Morena considera que puede darse una unión de este bloque de izquierda. Lo que quisiera destacar con ustedes es que hay dos trampas en lo que es la propuesta del gobierno. La primera es que la idea de que aglutinaron izquierda solamente para que se pueda conformar un bloque polarizador en el país, creemos que es una trampa muy complicada, es una trampa en la que no deberíamos entrar los bolivianos, porque estamos viendo unas elecciones para buscar soluciones a la crisis y luego generar estabilidad. Por lo menos eso es lo que creemos desde Morena. Y si en este momento armamos un bloque entre izquierda y derecha, algo que es simplificar la política, no vamos a dejar posibilidades a que las propuestas sobre soluciones encuentren voces dentro de lo que es esta elección, y nos vamos a dedicar a una tarea de pelear fundamentalmente para ver cuál es el mejor equipo, y eso creemos que no es lo mejor para el país desde lo que es la visión de Morena, desde lo que es la izquierda de Morena. La segunda gran trampa es la idea del gobierno, es que solo dentro del MAS puede existir izquierda en este país. Y creemos que ese es un enorme error, y es una de las cosas que estamos tratando de demostrar. ¿Hay izquierda más allá del MAS? Por supuesto que sí. Porque frente a una izquierda odiadora, o una izquierda exclusionista, o una izquierda violenta como la que plantea el MAS y esas otras facciones que tienen capital en el Chapare, la izquierda que plantea Morena con una capital en el Alto es una izquierda más abierta, más sensible a los problemas de la ciudadanía antes que lo que es la ideología de la ciudadanía, y por supuesto es una izquierda solucionadora, es una izquierda de futuro y es una izquierda que plantea estabilidad. Bien, estamos también con el vocero de Alianza Popular, el senador Félix Agpi, para poder conversar con él también y saber, don Félix, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Han tomado ya la decisión de asistir o no a esta reunión? Buenos días, un gusto saludarlo a usted, compañera. ¿Van a asistir? ¿Cómo? ¿Van a asistir a la convocatoria del presidente? A ver, no le escucho muy bien. Don Félix, le pregunto una vez más, ¿van a asistir a esta reunión para la unidad de la izquierda? Creo que tenemos un pequeño problema en el audio, por favor, si podemos solucionarlo. Y mientras tanto, vamos a tratar también de continuar adelante. A ver, Manuel. Ay, Manuel, ¿qué haremos con el tema del voto duro, no es cierto? El voto duro o ese voto nulo que está queriendo promover de este lado de Evo Pueblo, por ejemplo. Se le puede causar un gran daño a las elecciones. Totalmente. Tremendo daño.
pero también hay que entender que sería legítimo. Sería legítimo. A ver, explícame. Porque de la misma manera que hay mucha gente que tiene una posición de derecha, una posición liberal, una posición conservadora, que no siempre es lo mismo, pero que están en el antimasismo y que no se sienten representados por ninguno de los candidatos que en este momento están en la papeleta. De la misma manera, dentro del Bloque Nacional Popular, dentro de la izquierda, existen muchas personas, muchos ciudadanos que no se sienten adecuadamente interpretados por quizá ninguna de las candidaturas que en este momento están, e inclusive no se sienten representadas por el expresidente Evo Morales y que están buscando otro tipo de alternativas, como por ejemplo lo que planteaba Yerko, ¿no? Evidentemente no es indispensable o no es limitante el hecho de pensar a la izquierda o pensarse de la izquierda dentro del MAS, dentro de los límites del MAS. Es parte de este proceso de cambio, transformación, renovación que está exigiendo el país, ¿sí? Una ampliación de algunos conceptos de militancia o de simpatía política. Entonces, creo que hay mucho todavía que se va a ir construyendo a pesar del poco tiempo que queda. Sí. Porque si tenemos entre un 20 y un 30% de la población que se considera indecisa, sí, está con blanco o nulo como una opción, como una alternativa, eso significa que algo no está funcionando plenamente. No está convenciendo a la gente. No está convenciendo ni las campañas, ni los candidatos, ni las propuestas, ni siquiera la dinámica política interna dentro del Bloque Nacional Popular. Don Félix Arpi, por favor, ya le escuchamos y queremos conocer cuál es la postura del sector androniquista. ¿Van a asistir a esta convocatoria de diálogo? Don Félix, ¿me escucha? Hola. Sí, adelante, por favor. ¿Asisten o no asisten? ¿Me está hablando de la convocatoria de Luis Arce? Correcto, sí. Esta convocatoria que será el jueves. Ya, primero, en una especie de conferencia de prensa, Luis Arce convoca a una posible unidad de la izquierda, dice, ¿no? Entonces, no le entendemos mucho qué es lo que considera partidos políticos de izquierda, porque nosotros que apoyamos en este momento no nos consideramos un partido distinto al de izquierda. El tercer sistema quizás tendría que haber definido. Hasta este momento a mí me gusta siempre ser responsable de mis actos como vocero de Alianza Popular. Yo había conversado con el candidato, creímos nosotros una convocatoria responsable, sana, pero después de 24 horas sale un sujeto, Robert García, también convocando, sale otro señor, el candidato Eduardo del Castillo, también convocando. Entonces, desde ese momento nosotros consideramos ya no tan serio. Me parece hay una disputa de esa facción que secuestraron las siglas del instrumento político, que parece que se disputan quién es el primero que convoca. Entonces, ya perdieron autoridad y por lo tanto nosotros no vamos a ir a jugarnos con los intereses del movimiento popular, tratando de hacer una unidad que no lo va a haber, sino ya hubo condicionamientos de que todos tendríamos que danzar alrededor a candidato Eduardo del Castillo. Eso significaba que denuncie a Andrónico Rodríguez. Entonces, primero tiene que medirse la fuerza, quién es el que tiene mayor probabilidad de ser el presidente del Estado. Ese es Andrónico Rodríguez. Por lo tanto, nosotros no vemos mucha responsabilidad y por lo tanto nosotros no vamos a asistir. Mientras también están llegando notificaciones a Andrónico Rodríguez por transfugio y eso es otra irresponsabilidad mientras están procesándola y están convocando a la unidad. Entonces hay poca seriedad, responsabilidad, como que de esa manera lo han destrozado el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Con todo orgullo yo digo que soy uno de los constructores allá por los finales del 80 y toda la década de los 90. Hemos hecho grandes cambios trascendentales en el país, como también ha habido equivocaciones, pero por empecinamiento de dos personas, de dos sujetos, destrozaron el instrumento político, la sigla sobre todo, pero la fuerza política está intacta y eso es lo que ahora está
unificando al compañero Andrónico Rodríguez para seguir llevando adelante la revolución democrática y cultural. Como Andrónico mismo dice, nosotros somos de la izquierda democrática, no una izquierda vertical. Entonces el verticalismo ha estado haciendo daño, porque ese tipo de manejo de la izquierda en el país o en el mundo ya no funciona, pues entonces por la poca responsabilidad nosotros no vamos a ir a jugar los intereses del pueblo y vamos a continuar nosotros con nuestra campaña, convocando a la población que ha sido del instrumento para poder nuevamente reunificar y continuar y con las buenas propuestas como Andrónico encuentra los 10 derechos y los 10 compromisos, ¿no? Senador Aspi, buenas noches. 2 puntos. 1, ¿necesita en este momento la candidatura de Andrónico Rodríguez del apoyo del MAS, del apoyo de Morena para ganar la elección o no lo necesita? Y segundo punto, en caso de darse un encuentro de unidad de la izquierda, ¿es innegociable que haya una posición en la que Andrónico Rodríguez sea el candidato presidencial? ¿Eso es innegociable, él sí o sí? Muy poco lo escuché, compañero Tufi. Sí. Solamente Andrónico es sí o sí. Nosotros no vamos por sí o sí, pero el que más está adelante con probabilidades muy seguras de ser presidente es Andrónico Rodríguez, y por lo tanto no podemos nosotros desmerecer. Esa es la petición, la exigencia del pueblo boliviano, del sector popular, de las áreas rurales, de las industrias, de los pequeños empresarios. Le han pedido y aceptó, y como que estás respondiendo, como que vamos recorriendo la mitad del país hasta este momento. Nos quedan 1 semana y media de campaña. Entonces, esa es la gran propuesta, pese a las encuestas tergiversadas que presenta los que quieren vender el país. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, como también creo que sé que el señor Castillo ha hecho también su propia encuesta. Frente a eso mismo, nosotros tenemos una buena puntuación y por lo tanto, Andrónico Rodríguez, que tiene que ser si hay unidad, tiene que ser en función a eso. El que convoca esta unidad tendría que ser el compañero Andrónico Rodríguez, porque nosotros habíamos creído en la responsabilidad de Luis Arce, pero creo que se hizo avasallar con 2 sujetos que prácticamente no tienen ninguna representación social. ¿Y Andrónico no va a convocar a la unidad? No está en nuestras conversaciones todavía, pero estamos en actividad estrictamente de campaña. Bien. De repente nos reunimos este fin de semana para poder considerar, de alguna manera, de repente manejamos esto de convocar a los que se creen que son líderes, pero nosotros estamos convocando al sector popular y nos convocan ellos también. Con ellos sí estamos trabajando seriamente por la unidad. Bien. Y continuidad de la revolución democrática y cultural. Le agradezco mucho, don Félix Aspi, por este contacto con nosotros. Estábamos aguardando la conexión de don Grover García también para que sea parte de esta conversación como presidente del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, no hemos logrado esta conexión, lo estuvimos esperando. Manuel, gracias por tu análisis, por estar presente aquí en vivo. Franco, de igual manera, gracias por tu participación en esta mesa para poder analizar esta convocatoria.